En un mundo que avanza a toda velocidad, algo puede tener un gran valor en un momento, pero después no tener prácticamente nada. Pero hay un consenso en que hay algo que sí tendrá valor de manera constante y a mediano o largo plazo, que son los datos. De hecho, muchos lo llaman a los datos el nuevo petróleo. Precisamente ese fue uno de los temas del Congreso Futuro 2019 y lo abordamos en este encuentro del futuro junto a dos invitados. Martin Hilbert es asesor tecnológico de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, doctor en Comunicación, Economía y Ciencias Sociales, además de profesor de la Universidad California en Davis. Martin, gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Y también tenemos a una persona de Chile. Él es profesor de la Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y también doctor en Ingeniería de la Información de la Universidad de Tokio. Juan Velázquez, también gracias por estar con nosotros acá en Encuentros del Futuro. Muchas gracias por la invitación. Quisiera preguntar, a ver, partiendo por Juan, ingeniero, ¿se puede dar alguna métrica, alguna forma de medir cuántos datos de todo tipo se producen en un día, en una semana, en un mes o quizás en un minuto? Bueno, se puede hacer alguna extrapolación bastante gruesa respecto de cuántos son los datos que se están transmitiendo. Por ejemplo, pues tú andas con tu celular, en promedio tú estás generando cierta cantidad de datos, estás viendo WhatsApp, estás viendo Facebook, estás viendo Twitter, etcétera, etcétera. Calcular un poco cuánto es lo que está transmitiendo una población y tener alguna noción de más o menos cuánto es lo que se genera, ¿no es cierto?, en tráfico, y también hay otras fuentes que nos permiten calcular esos tráficos. O sea, a través justamente de los que te dan conexión a Internet también podemos tener alguna posibilidad de tener eso, pero es muy difícil tirar una extrapolación exacta. Hace poco yo leía un artículo donde se hicieron unos cuantos cálculos, cada 20 minutos se estaban generando lo que sí como 15 petabytes, ¿no es cierto?, de datos a nivel de todas las redes. ¿Ya? Pero eso es simplemente una extrapolación gruesa. Hace un par de años, Martin, tú hiciste un cálculo no de la cantidad de datos por alguna medida, sino que la velocidad en cuanto van avanzando, y mencionabas que más o menos toda la información disponible de todas las áreas y generadas por todas las personas y robots en el mundo se duplicaban cada 2 años y medio. ¿Sigues con esa medida o ya se achicó esa medida? No, yo creo que no, tienes que recordar lo que es duplicar, no es el crecimiento exponencial. La gente normalmente cuando usa en español también usan la palabra exponencial para decir como muy rápido. No, o sea, exponencial necesita un exponente y es exponencial. Y no, si digo se duplica cada 2 años y medio, es decir, que cada 2 años y medio la humanidad puede guardar más información que ha guardado desde su primer día. La última vez que actualicé esta estimación, 2014, fueron 5 zettabytes. Entonces, necesitamos miles de años para guardar 5 zettabytes. Pero en los últimos 2 años y medio, agregamos igual 5 zettabytes, ¿no? Entonces, duplicar es súper rápido, sí. Y en estos momentos, ¿de dónde viene la principal fuente de información? ¿Fuentes oficiales? Nosotros, las personas, tú mencionabas el ejemplo del smartphone, Juan. ¿Cuál es la principal fuente de datos en estos momentos? Mira, difícil precisar, pero por ejemplo tienes las redes sociales donde está generándose mucho flujo de datos, pero esto también se va a ir agregando nuevas generaciones de datos, de momento que nosotros tenemos todos los dispositivos de Internet de las Cosas, IoT, que están generando más datos y más datos y más datos. O sea, nada, por solo hecho que tú tengas tu celular para poder llegar acá usando el Waze o cualquier otra aplicación aledaña, ya estás generando un flujo de datos, pero día a día tú vas a tener más dispositivos que generan datos. No sé, pues tus zapatos van a estar dando una información respecto a cuánto caminas. Qué sé yo, estás tomando agua, eso también nos va a estar dando una información de cuánta agua toma y lo está mandando para el otro lado. Entonces, en la medida que van creciendo los dispositivos, ¿no es cierto?, ya sean vestibles o que te acompañan y que generan datos, se va a diversificar el tipo de datos y esto va a seguir creciendo. Como dice Martin acá, ¿no es cierto?, el crecimiento, no quiero decir exponencial, concuerdo con él, pero sí es un crecimiento bastante estrambótico. ¿Qué nos espera? Mira, yo suelo decir que en estas cosas hablo de años de perro, no es que sean años malos, pero dicen que un año de un perrito es como 7 años nuestros. Bueno, esto pasa un poco lo mismo, pasa un año en tecnología, pero son como 7 años en cualquier otra rama. Y el crecimiento más o menos va de la mano con esos 7 años. Y ahí, Martin, los datos per se nacen para que alguien los lea, para que alguien los tome, los segmente, los clasifique, los interprete, o simplemente es información que tampoco hay que tener la ambición, de alguna manera, de capturarla toda y gestionarla de alguna forma. No, los datos no nacen por eso. Para mí, la palabra de Big Data, o que eso no me gusta tanto, usa la palabra huella digital. Para todos los fines sociales, esta palabra sirve mucho mejor. Es una huella digital que tú dejas atrás. Si tú interactúas digitalmente, será
sea por radio, por señal de radio, o por fibra óptica o por un comprador, tú necesariamente produces esta huella. Algo tiene que dejar unos y ceros, tiene que existir. No tiene que existir, tiene que ser registrado. Cada interacción deja una huella, inevitable. Tú después puedes decir, ay, por favor, bórramela. Pero no automáticamente, primero está esta huella. Entonces lo producimos con cada paso digital que hacemos, queramos o no. Y tienes que recordar que las 5 empresas más grandes del mundo hoy en día, no uno cuando habla con un presidente o un decano o algo así, uno piensa todavía que las grandes empresas son petroleras o los bancos los superpoderosos, ¿no? Empezamos guerras por el petróleo y los bancos que nos manejan. No, las 5 empresas más valoradas en el mundo hoy en día, todos los 5 estudian en su mayoría patrones sociales que dejamos atrás en nuestra interacción digital y lo convierten en valor económico. Es muy diferente lo que maneja el mundo hoy en día. Entonces tiene mucho valor y aprendemos también mucho sobre quiénes somos. De hecho, en el mercado financiero se dice que el que tiene la mejor información es el que tiene más valor, por ejemplo, para anticipar la compra de una acción. Aquí la empresa que tiene más información va a ser también la más valiosa por todas las cosas que puede hacer con esa información. Sí, bueno, hay diferentes compañías de datos, ¿no? Pero básicamente hacen eso. Por ejemplo, ahora yo escuché que aquí en Chile hay una empresa chilena, Corner Shop, ¿no? Que se puso muy famosa y muy exitosa. Bueno, lo que hacen es coleccionar datos sobre tu patrón de compra. Y eso también es súper valioso para ellos, para las otras empresas, para los mercados, porque también coleccionó una empresa de datos al final. Tú piensas y dices, ay, pero ese barato. Facebook es gratis, Waze es gratis, ay, qué bueno. No te lo pagas con los datos. No, hoy con los datos tienen valor económico y lo pueden convertir en valor económico ahora. Para la economía eso es fantástico, porque lo mejor que te conozcan estas empresas con shop es fantástico. Ajusta oferta y demanda, y eso para la economía es muy valioso para ambos, consumidores y vendedores. Ahora, ¿todo es dato? ¿Hay alguna forma de definir algo que quizás sea más valioso o menos valioso como dato? Estoy pensando en una opinión en redes sociales, que a veces uno puede decir algo que siente en el momento, pero que quizás no es algo que uno pensó mucho, o igual, también es un dato. A ver, tú tocaste un tema cuando hacías tu análisis. A ver, la información, no es cantidad de información, sino que información correcta, oportuna, que sea información valiosa para la toma de decisiones. A ver, para poder tener buena información tengo que tener buenos datos. Los datos tienen que estar limpios, ¿te fijas? Entonces, la cadenita que tenemos acá es que del dato yo saco información. La diferencia entre el dato y la información me permite tomar decisiones. Y a partir de justamente el registro de todos estos patrones que están pasando acá, yo puedo obtener un conocimiento, que desde un punto de vista tecnológico tú lo puedes parametrizar como patrones de algo que está pasando, más reglas de cómo usarlo. Entonces, cuando estas empresas empiezan a utilizar esos patrones, pueden extrapolar un comportamiento, ¿de acuerdo? Cuando extrapolamos ese comportamiento, yo digo, mira, caramba, ¿sabéis que a esta gente le está interesando estos productos? Así que la próxima oferta tiene que contener las siguientes variables, porque los patrones me están mostrando eso. Entonces, esas pepitas de oro que tú estás buscando en esta cordillera de datos es encontrar justamente esos patrones que te permiten a ti después hacer la oferta correcta al cliente correcto en el momento correcto para poder justamente incrementar o mantener tu participación de mercado. Por ahí va el asunto. Y en estos momentos la información o los datos más fidedignos se obtienen de nuestros smartphones, de lo que comentamos en redes sociales. Ahí donde está verdaderamente Claro, lo más importante. También tus compras, ¿no? Tu tarjeta de crédito, sí. Tu información no verbalizada. Claro, cualquier huella digital lo que dejas atrás. Sí. ¿Quiénes definen esto? Los softwares de manera independiente, los humanos que escribieron esos softwares para que determinen qué es información como por distintos parámetros. A ver, tú quieres estudiar un fenómeno dado, esa huella que acaba de decir Martín, y esa huella vamos a analizar un fenómeno dado. Basado en ese fenómeno que tú quieres estudiar, lo primero es plantearse, bueno, cuáles son los datos que van a intervenir para estudiar ese fenómeno. Si, por ejemplo, lo que yo quiero es estudiar tu comportamiento de compra, los datos que voy a analizar son respecto de la huella que dejaste sobre tu comportamiento de compra. Tu opinión en redes sociales tal vez en ese momento no me interesan, a menos que tú estés hablando sobre un producto determinado que está referenciado con tu comportamiento de compra. Entonces, la primera etapa, si tengo el saco, la cordillera de datos, es de ahí de identificar cuáles son los que me sirven para el fenómeno que voy a estudiar. Y los demás, bueno, los dejo ahí nomás, ¿te fijas? Entonces con eso yo empiezo a caracterizar lo que viene. Ahora, el concepto de huella me gusta mucho porque te está dando un dato que es real, la compra es real. Tú pasaste la tarjeta y está asociado a un número, ¿de acuerdo? Pero esas opiniones que de repente se vierten en las redes sociales, bueno, no necesariamente son reales.
son opiniones, bueno, la opinión es como el ombligo, cada quien tiene una, ¿no? Entonces yo puedo decir algo que simplemente me parece que no tiene ningún acervo científico y lo tiré nada más. ¿Ya? Entonces estamos hablando de el dato real, el dato verdadero, el dato que yo puedo utilizar para sacar información verdadera. Ahora, el tema es que las redes sociales generan realidades. Incluso Martin hace algún tiempo señaló que existe la dictadura de la información y que la democracia actual, la representativa como la conocemos, no está preparada para esta velocidad tecnológica, y me imagino que te refieres a las redes sociales. Sí, claro. Y en general la tecnología digital, ¿no? La democracia siempre fue, democracia es un proceso 100% de procesar información. ¿No? Tomamos información del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Entonces está muy ligado a las posibilidades tecnológicas. Por ejemplo, la democracia directa de Atenas fue limitada a una ciudad, porque Aristóteles siempre dijo, no, la democracia nunca va a poder irse más allá de 70 kilómetros, porque la información no puede viajar más allá. No, son dos maratón, tienes que caminar mucho. ¿No? Entonces, cuando se eligió a Lincoln en 1860, el presidente Lincoln de Estados Unidos, la gente en California no sabían por una semana quién es presidente, porque la información tenía que viajar. Entonces, ustedes ya tenían aquí el 6º presidente de Chile. También cuando se eligió, la gente en Antofagasta y en Punta Reina no sabían quién es presidente, porque alguien tenía que subirse al caballo y llevarlo. Y la democracia actual es escrita para esta época, para la época donde la información viaja a velocidad de caballo y cuando la información viaja a velocidad de luz. Y tenemos tanta información, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Hoy la democracia hoy en día representativa como existe, procesa 1 bit cada 4 años. Qué ridículo es este bando de ancha, ¿no? Ancha de banda, entonces tú, 1 bit, digamos, izquierda o derecha, cada 4 años. Eso es todo lo que procesa. ¿Y es probable que los votantes ahora estén mucho más informados y sepan más que sus representantes? Eso es una pregunta interesante. La pregunta es que si puedo desarrollar un sistema, por ejemplo, de inteligencia artificial, que realmente me podría representar la opinión de Chile mejor que un par de señores que nos deben representar. O sea, cambiar el representante por uno humano, quizás por uno artificial. Para provocar, diría eso, sería posible y o deseable o mejor, más democrático, si por ejemplo la inteligencia artificial por un lado también agrega lo que es la opinión del pueblo y o ejecuta la ley también. Bueno, en esta primera parte hemos conversado de qué es la información, de cuánta se produce y también ahora último de para qué se usa. Bueno, en el segundo bloque de este encuentro del futuro hablaremos de cuáles son o debieran ser los usos correctos de los datos que se generan. We humans are social animals. Tenemos la base de datos más grande que jamás se haya tenido sobre comportamiento humano. Necesitamos de nuevos paradigmas, de nuevas formas de hacer las cosas con procesos cada vez más participativos. We should know that if we do want to make the world a better place, we need to take a look at ourselves and make a change. Volvemos acá a Encuentros del Futuro hablando de lo que muchos dicen que va a ser el petróleo del futuro, que son los datos de todo tipo. Estamos conversando con Martin Hilbert, profesor de la Universidad de California Davis, y también con Juan Velázquez, doctor en Ingeniería de la Información de la Universidad de Tokio. Juan, usted es experto en revisión de datos, quizás en software para agrupar estos datos y darles un sentido. ¿Se puede usar, es correcto usar todos los datos disponibles? A ver, para estudiar un fenómeno uno tiene que primero parcelar cuáles son los datos que vamos a utilizar. Si fuese el caso que todos los datos disponibles me permiten predecir el fenómeno, lo cual sería algo muy extraño, porque la verdad las cosas, no sé qué computador sería capaz de procesar eso. Bueno, podría ser, pero la verdad las cosas es que lo que hacemos es aislar. O sea, si tengo un gran volumen de datos, yo saco aquellos que me van a servir para el fenómeno de estudio y bueno, realizo toda una serie de acciones para transformar esos datos en lo que nosotros llamamos vectores de características que después nos permiten, no sé, pues plantear algún modelo. Entonces estamos haciendo modelos que al final este modelo nos permite, comillas, predecir lo que viene a partir del procesamiento del dato que está. Y en el fondo lo que hacemos nosotros siempre
siempre estar haciendo comparaciones o digamos, con patrones que hemos ido encontrando. O sea, si por ejemplo tú tienes el siguiente comportamiento de compra que se parece a un comportamiento que ya habíamos visto antes, entonces mi reacción va a ser decirte, tal vez estos productos te interesan porque tú perteneces al grupo de personas que tiene este comportamiento de compra. Y en estos momentos se podría decir a la persona, ¿puedo usar tus datos? ¿O ya es algo medio iluso, pensando en la velocidad del tiempo? A ver, que vivimos? siempre se supone que yo tengo que decirle, tengo que hacer lo que se llama un consentimiento informado. Por ejemplo, si yo voy a un supermercado X y me están pidiendo el RUT, en algún momento cuando yo saqué la tarjetita, me pasaron un contrato que yo leí de cabo a rabo, ¿no? De esas 10 páginas donde dice que se ocupan mis datos. Bueno, efectivamente, cuando armé mi cuenta en Facebook, cuando armé mi cuenta en Twitter, ¿no es cierto?, aparece así un tremendo mamotreto de cosas que me explican para qué va a servir los datos. Pero si la gente no lo lee y dice yes, bueno, simplemente los datos ya son de ellos y ellos hacen lo que quieren, porque en realidad yo les dije. Claro, pero tiene que haber un se ha consentimiento. entendido como una aceptación tácita, incluso implícita. Y Martin, tú mencionas que a las personas en verdad les importa poco la privacidad de sus datos. Bueno, importa poco también, no lo hemos visto también después que Edward Snowden reveló todo lo que hace el gobierno de Estados Unidos. ¿No? La gente dijo, ay, no, pero qué malo, pero bueno, igual no. El Google Maps y el Waze me ahorra 1 hora al día, igual es productivo. Y para la economía, digo, también es muy productiva. La economía, la meta de la economía es ajustar, coincidir, que oferta y demanda coinciden. Y para eso tengo que conocerte, para saber qué producir, tengo que también conocer el otro lado, necesito transparencia a buscar, los buscadores, la inteligencia me ayuda a buscar lo que fantástico para la economía hacer eso. Ahora, para muchas otras cosas también, ¿no? Para la salud también es muy importante que te conozco, ¿no? Porque si te doy una medicina que tú tienes una alergia, te podría matar. Entonces, en San Francisco hay una farmacia que hace años ya no hay ni un humano. Vas ahí y la máquina, el robot conoce tu historial médico y mezcla las cosas. Los farmacéuticos están automatizados hoy en día. Y nunca se equivocó, en todos estos años, nunca. Un humano un doctor, aunque estudiado, se equivoca de vez en cuando y ahí muere gente. Entonces, para algunas cosas es muy importante. Otras cosas, por ejemplo, los datos sobre tu salud. ¿Quién del gobierno debería tener acceso a eso? Entonces, es más una regla, ¿por qué deberían tener acceso a eso? O los datos sobre tus opiniones políticas. No, la gente, los partidos políticos deberían tener acceso a eso, o los datos sobre tu preferencia de compra. Los partidos políticos, ¿y para qué? ¿Y quién usa qué datos para qué? El problema muchas veces lo que pasa hoy en día, para ser bien sincero, todo esto, lo que llamamos inteligencia artificial, que básicamente nace de eso los datos grandes. Lo que llamamos hoy en día inteligencia artificial es todo aprendizaje de máquina, que básicamente busca patrones en estos datos, con diferentes técnicas, las famosas redes neuronales profundas y otros. Y básicamente toda la gente que trabaja en el tema, la gran mayoría de mis colegas que trabajan en el tema, que no están en la academia, trabajaron en solucionar 2 problemas. Uno es optimizar comerciales, publicidad, todo Silicon Valley, y otro es en seguridad nacional, para espiarte. Y la verdad es que esto nos dos y ahora tomamos estas soluciones y lo aplicamos a la democracia. No, pero no va a funcionar. La democracia tiene otros fines, pero nadie ha puesto las lucas sobre la mesa para decir, bueno, desarrollemos un sistema de información con inteligencia artificial que nos sirva para la democracia. No, usamos algoritmos de optimizar publicidad y lo aplicamos a la democracia, ¿no? O las de espiaje y lo aplicamos. No va a funcionar eso. ¿No? Pero eso no es culpa de la tecnología. Es culpa de quien busque soluciones a eso. Ahora, ¿hay alguna forma de medir de que el liberar nuestros datos, haciendo un ejercicio de que en realidad controlarlos 100% es imposible, como lo decía, las múltiples formas que tenemos ahora de compartir nuestros datos? ¿Hay alguna forma de medir de que actualmente sean mayores los beneficios o las contras de esta liberación de los datos? A ver, más que hacer una medida, yo diría, mira, todo tiene una parte buena y una parte mala. Sí. Entonces, evidentemente, si nos ponemos restrictivos en la liberación de los datos, los beneficios que tiene el procesar los datos para ayudar a las personas, ¿no es cierto?, y todo lo demás, bueno, se pierden, ¿de acuerdo? Hay que tener simplemente cuidado con respecto, por lo menos informar para qué se usan los datos y consagrar justamente que tú tienes derechos detrás de esos datos. Como decía recién Martín, o sea, imagínate, ya, pues estamos sacando información que está relacionada con tu afiliación política. ¿Qué opinas tú? No sé, pues yo quiero contratarte para algún trabajo y porque yo vi que tú tenías una opinión política distinta a la mía, mejor no te contrato y te discrimino. Entonces, cuando yo empiezo a discriminar, estoy usando algo malo
que estoy sacando a partir del dato. Entonces, ¿hasta dónde dejar justamente esta apertura? Lo primero en la apertura es informar, consentimiento informado de por qué estoy tomando el dato. Tremendos beneficios que yo tenga información de tu historial médico, porque el día de mañana te pasa algo, no sé, pues yo no sabía que tú eras alérgico a la penicilina, pero ahí estaba. Pero imagínate que tú tienes una cardiopatía que está registrada ahí y el día de mañana yo como empleador digo que no te quiero emplear porque vas a tener problemas. Te discrimino, ¿te fijas? Esos son análisis subjetivos en base a cosas objetivas como son los datos, o también los datos subjetivos pueden ser cuantificables. Bueno, los datos, el análisis de datos siempre discrimina datos, eso es lo que hace, ¿no? Tú buscas en los datos para discriminar. Entonces, y lo interesante ahora, hablando de eso, lo que mencionó Juan, ¿no? Si tú preguntas a una inteligencia artificial quién emplear, no, la inteligencia artificial te dice, no empleas a alguien con un nombre afroamericano porque la probabilidad que esta persona se va a prisión es muy alta. Emplea a alguien con un nombre europeo porque lo representas en estos espacios. Realmente imagínate un espacio con muchas palabras, muchos conceptos. Y la esquina donde están, digamos, los nombres europeos, por ejemplo, están juntos con algunos conceptos y los que algunos con nombre de minoría están en otro. Entonces la inteligencia artificial es eso, igual de hombres y mujer. Dice, hombre, sí, va a ser más exitoso y mujer, no. Entonces tú preguntas, ¿y por qué la inteligencia artificial es tan racista y sexista? ¿Y dónde sacó todas estas cosas? Lo sacó de nosotros. Se leyó todo lo que hemos escrito en los últimos 250 años, todos los libros, periódicos, todas las enciclopedias, y dice, ustedes dicen que alguien con este nombre tiene más probabilidad de ser exitoso, por eso lo usas, ¿no? Pero entonces si le enseñamos a la inteligencia artificial nuestros prejuicios, la cosa va a ponerse bien feo, porque ella realmente ahora revela estos. No significa que es posible, ya se ha comprobado, desarrollar inteligencia artificial que tiene ningún prejuicio, muchos menos prejuicios que cualquier juez en el Corte Suprema. Porque aunque después de 40 años todavía tienen prejuicios, pero la inteligencia artificial se puede programar sin prejuicios. No lo hemos hecho y no lo estamos haciendo, pero no es culpa de la tecnología, vuelvo a eso. ¿Y quién o qué debe estar al final de la cadena de decisión? Si la inteligencia artificial recolecta muchos datos y saca conclusiones, de todas maneras tiene que tener al final una revisión humana y después realmente se toma la decisión de alguna forma. Mira, a mí cuando desarrollamos, por ejemplo, sistemas para los médicos al principio tenían miedo porque decían, bueno, esto va a tomar decisiones por nosotros. No. Esto lo que está haciendo es procesar una cantidad de datos estrambóticamente grande que el ser humano no puede procesar, pero el resultado finalmente es para ayudarte a ti a tomar esa decisión inteligente. Yo tengo cuidado con eso, la inteligencia artificial, aquí hay dos partes. Está por un lado la capacidad de aprendizaje que tiene justamente estos algoritmos, que como decía Marta, ¿cierto? Toma los patrones y después esto aprende lo que nosotros dijimos, pero hay otra parte que es muy humana, que es la capacidad de razonamiento. Esa segunda parte es justamente la que por ahora, toco madera, ¿no es cierto?, no la tenemos incorporada, porque con eso ya la máquina estaría tomando decisiones como si fuera un ser humano. ¿De acuerdo? Entonces ahí la cosa se pone un poquito más compleja, porque esta máquina está tomando decisiones, está extrapolando cosas y en la verdad que el día de mañana, no sé, pues dejemos que la máquina haga todo mejor. Entonces... Claro, y quiero destacar que para controlar eso no hace falta ser un computino nerd que entiende exactamente el algoritmo, porque también es la salsa mágica que la empresa vende. No tienes que entender el detalle del algoritmo. Por ejemplo, en la comida va lo mismo, o en las farmacéuticos. No, el regulador de la comida, en la farmacéutica, no tiene que saber la receta que usó la compañía farmacéutica para desarrollar esta medicina para saber si es tóxica o no. Simplemente testea la medicina y como lo hiciste no ni me interesa. Entonces también se necesitan reguladores para algoritmos, porque estamos empezando a poder esos algoritmos, toman decisiones y ni me interesa lo que hacen. Quédate con tu salsa mágica, pero sí yo puedo ver si se toman decisiones. Por ejemplo, un ejemplo. Si tú tienes 5 fotos en Facebook de tu cara, con 91% de probabilidad puedo predecir tu orientación sexual, si sos homo heterosexual. Para un hombre, para una mujer con 85% de probabilidad. Puede predecir 5 fotos nomás de tu cara en Facebook, ¿no? Entonces ahora existe eso existe. La bomba existe. No significa que tenemos que usarlo para lo mal. Ahora primero se tiene que ver que también nosotros, el público y por ende lo que nos representan,
digamos, el Congreso ponga leyes ahí y el gobierno que ejecuta nuestra voluntad se empiezan a mover, que nosotros primero también les empujamos para que se muevan, para que empiezan a regular esas cosas, ¿no? Porque cuando se abusa eso, ahí se ponen los problemas. Que existe, existe. Mi última pregunta para los dos, nos queda solamente un minuto. ¿De ahora en más la persona que se considera sabia no es la que sabe más de muchas áreas, sino que la que se concentra en una área muy pequeña para así centrarse solamente en un campo de la información, debido a que el crecimiento tan grande hace difícil que en verdad podamos ser sabios en distintas materias? A ver, mira, yo tengo una concepción de la sabiduría media japonesa en ese aspecto y te podría decir que más allá de concentrarse en un área, para mí la sabiduría corresponde a que esa persona es capaz de combinar varias áreas, teniendo información, ¿no es cierto?, cada una de ellas, y a partir de esa combinación puede decirte esto es lo que va a pasar. Porque hay cosas que son, por así decirlo, parte del acervo cultural de la humanidad. ¿Ah? Yo no tengo que estar en un país o seguir una religión o qué sé yo, que me tenga una ley o todo lo demás para saber qué cosas que son éticamente correctas, ¿me entiendes? Entonces, esa sabiduría tiene que ver mucho con poder combinar situaciones, datos, información que provienen de varias fuentes. No tengo que ser experto en todo, porque termino siendo especialista en nada. Juan Velázquez, profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, muchas gracias por estar en Encuentros del Futuro. Y también agradezco a Martin Hilbert, asesor tecnológico de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y profesor de la Universidad de California, Davis. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y también muchas gracias por estar ustedes acá en Encuentros del Futuro, obviamente parte del Congreso del Futuro 2019.